Gálatas capítulo 6, versículo 14 nos decía, y escribe el apóstol Pablo, decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, pero en Efesios capítulo 1, 7, el apóstol Pablo nos está diciendo que en esa cruz que un tiempo fue de objeto de maldición, de castigo, ha venido a ser para nuestro tiempo un instrumento de libertad. ¿Qué dice Efesios 1:7? Dice, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. ¿Qué dice? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo que esa sangre que fue derramada en esa cruz le trajo el perdón de sus pecados, le trajo libertad y le trajo salvación. Por eso nos dice acá el apóstol Pablo que él no se gloría en nada, que su vida no está enfocada en gloriarse en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Por eso dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Dice. Yo, dice el apóstol Pablo. ¿Por quién? Dice. Yo ya crucifiqué el mundo. Para mí el mundo está crucificado, dice el apóstol Pablo. Para mí el mundo ya no existe porque ya quedó clavada en esa cruz. Ya Cristo tomó todo lo que el mundo me ha dado. Porque en el mundo yo estaba perdido en mis delitos y en mis pecados. Pero ahora dice, el mundo ha sido crucificado. Y no solamente el mundo, dice, sino también yo al mundo. Mire qué importante. Dice el apóstol Pablo que yo también estoy crucificado ¿a qué? A los deseos del mundo. Dice el apóstol Pablo, yo ya morí para hacer la voluntad del mundo. Entonces yo ya no puedo hacer la voluntad ni los deseos de mi carne porque yo ya morí juntamente en esa cruz. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora vayamos a Romanos capítulo 6 para poder entender más a fondo lo que está enseñando acá el apóstol Pablo, que su gloria no está en las cosas materiales o en el mundo. Su gloria está en Cristo Jesús. Lo tenemos Romanos capítulo 6. Vamos a estar ahí, Romanos capítulo 6. De aquí vamos a leer algunos versículos. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. Puede pasar a sentarse. Gloria a Dios. Estamos por acá en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer esta parte de Romanos para poder entender que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas que él ya no se gloria en las cosas terrenales, sino que para él la honra, la gloria y todo lo que tiene es gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y que esa cruz ha traído libertad a nosotros. Y dice Jesús, para mí, dice, el mundo fue crucificado ahí. Y no solo el mundo, sino que yo también he sido crucificado para el mundo, que ya ha muerto. ¿Estamos todos en Romanos capítulo 6? Alguien que me lea el versículo 2 de Romanos 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra vez. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está diciendo acá en Romanos, cuando le escribe la carta a los romanos, dice, en ninguna manera, dice, porque hemos muerto ¿qué? Al pecado.
Entonces dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, ¿cómo me voy a gloriar en mi propia vida? ¿Cómo me voy a gloriar en lo terrenal? Dice. Si en la cruz ya fue clavado mis pecados, ya fui perdonado mis pecados a través de ese sacrificio de Cristo Jesús. Por eso dice, porque los que hemos muerto, dice, al pecado. Cuando él dice, él ya está muerto a los pecados. Por eso les dice a los Gálatas, yo ya crucifiqué el mundo y yo he sido crucificado para el mundo, dice. Entonces él ya no vive para el mundo. Él ya no vive para los deseos de su carne. Él vive para los deseos y la gloria de Dios. Amén. Por eso yo me glorifico en esa cruz, dice, en ese instrumento que un día significaba maldición, significaba lo peor para un ser humano. Ahora me glorifico porque en eso fue crucificado Cristo y trajo a mi vida libertad, salvación y perdón. Y si yo he recibido eso, y yo he entendido eso, dice el apóstol Pablo, ahora mi gloria es ese instrumento, dice, porque allí también he crucificado mis deseos, he sido muerto. Por eso dice aquí que porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo vamos a estar viviendo en él? Entonces, si dice que ya morimos, ya no podemos estar viviendo en pecado. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue crucificado, ya fue derrotado, ya fue muerto. Y eso les está diciendo el apóstol Pablo ahí. ¿Cómo podemos aún vivir en él? ¿Cómo puedo decir, gracias Señor Jesús por perdonar mis pecados? Gracias Señor Jesús por salvarme. Y seguimos viviendo en pecado, dice el apóstol Pablo. No podemos, dice. ¿Por qué? Porque eso ya fue crucificado, ya fue clavado. Y Cristo ya nos trajo libertad y perdón. Por eso cuando nosotros aceptamos el sacrificio y le decimos, Señor, gracias por haber perdonado mis pecados y mis maldades. Entonces el apóstol Pablo aquí les está diciendo a los Gálatas y a los romanos, yo ya morí a mis pecados, ahora vivo para Cristo. Por él podía decir, para mí el vivir es ganancia. Gloria a Dios. Ahora ahí mismo vamos a leer el versículo 22. El mismo capítulo de Romanos 6, versículo 22, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que nosotros hemos recibido un privilegio grande, que tú y yo hemos recibido algo muy hermoso, que es el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido vida eterna, que hemos sido hechos hijos de Dios, que somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 2 que él ya está muerto al pecado y no puede vivir en el pecado porque ya está muerto. Entonces Dios nos ha regalado un gran privilegio, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, a través de ese regalo que nos ha dado Dios de la salvación y la vida eterna, es un regalo maravilloso y grande que tú y yo tenemos, que ese solamente lo ha dado Jesucristo a cada uno de nosotros. Pero en el versículo 22 nos dice, más ahora, dice, mire, ahora que habéis sido, ¿qué dice? Hoy, dice, al estar escuchando esto, al estar poniendo tus ojos, tus oídos atentos a esta palabra, si has estado en pecado o has cometido pecado, ahora es tiempo de liberación. Ahora es tiempo de libertad. Ahora es tiempo de ¿qué? De perdón. Porque no dice ayer o mañana,
¿Va que no dice así? Mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado. Hoy es el tiempo. Si hay un pecado en tu vida, hay algo que no puedes dejar, Jesucristo dice, ahora es tiempo que seas libre, porque eso ya fue clavado en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 6 versículo 14, mi gloria hoy es la cruz, glorifico a Cristo porque Él me ha libertado. Y aquí nos dice, y ahora dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Y qué dice que hemos sido? Ahora dice, ¿somos qué? Siervos de Dios. ¿Ahora somos qué? Siervos de Dios. Ahora tú y yo somos siervos De Dios. de Dios. Amada iglesia, qué bueno que usted está el día de hoy acá. Mire a su hermano, mire a cual que usted quiera ver, mire. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que están acá, que cada uno de ustedes, qué bueno. Démosle la honra y gloria a Cristo que cada uno de ustedes está acá. Qué bueno que estamos hoy en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios, mire qué lindo, nos ha perdonado el pecado, nos va a perdonar el pecado ahora. Todo aquel que lo quiera aceptar este perdón y ya no tener esa carga, dice el Señor, que le da la libertad del pecado. Y no solamente te va a dar la libertad, no solamente te va a perdonar, no solamente te da la salvación, no solamente te da la vida eterna, sino que te está diciendo que ahora vas a ser mi siervo, ahora vas a ser de los míos, ahora vas a ser mío, ahora me perteneces a mí. Tú y yo le pertenecemos a Cristo, tú y yo le pertenecemos a Dios. Si le pertenecemos a Dios, no podemos vivir para el mundo. Si le pertenecemos a Dios, tenemos que estar en la casa de Dios cuando tenemos que estar en la casa de Dios. Amén. Hay tiempo para estar en la casa de Dios, pero hay tiempo para estar en nuestros quehaceres cotidianos, como el trabajo, la familia. Las dos cosas son muy necesarias e importantes. Estar en la iglesia y estar. ¿Por qué? Porque aquí decíamos, aquí venimos a adorar al Señor. Aquí venimos a exaltar al Señor. Aquí venimos a decirle, Señor, gracias porque me has cuidado. Gracias por la bendición que me has dado de cuidarme allá afuera en mi trabajo. Y cuando ya hemos estado en la casa de Dios y lo hemos adorado, lo hemos glorificado y lo hemos exaltado, vamos a salir allá afuera a servir, a mostrar, a testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque dice, entonces seré mi siervo, dice. ¿Y un siervo para qué está? Para servir. ¿Un siervo para qué es? Para servir. ¿Un siervo qué hace? El trabajo de un siervo, ¿cuál es? Servir. Entonces dice, allá afuera me van a servir con su testimonio, con su vida, para que vean lo de allá afuera, que ustedes son diferentes. Pero es triste que le digan a alguien, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Tú perteneces a la iglesia de Cristo Jesús? Sí. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué respondemos a veces? Porque aquí dice que nos ha dado una libertad. Miren qué lindo, lo vamos a volver a leer. Estamos en Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido, ¿qué dice? Libertados. Dice, yo ya te di la libertad. Dice que más ahora habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado. Acuérdense que Juan dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, ahora ya no eres esclavo del pecado, ya te saqué. Ahora el pecado está muerto, tú ya no puedes vivir en pecado. Entonces dice que ahora has sido, ¿qué dice? Libertado del pecado. Ya fuiste libre. Ahora los hechos, ¿qué dice? Siervos de Dios. Qué lindo lo que dice.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, ¿qué dice? De Dios. Dice que ahora somos servidores ¿de quién? De Dios. Somos servidores de Dios. Acá ya tenemos una responsabilidad. Dice que ya fuimos libertados de algo. Amén. Amén. Que ya recibimos, ¿qué dice? La libertad. Amén. ¿Va que así dice la palabra? Que ya nos hizo, ¿qué dice? Libres. Libres. Y porque nos ha hecho libres, venimos con libertad a la casa de Dios, a adorarlo y exaltarlo. Amén. De ahí nos vamos con libertad a vivir la vida cotidiana de este mundo, pero no a cumplir los deseos de este mundo. Amén. Entonces dice ahí que nos ha dado, ¿qué dice? Hemos sido, ¿qué dice? Libres. ¿Cuántos somos libres? Amén. ¿Cuánto nos ha dado Dios libertad? Amén. Dice que nos ha dado, ¿qué dice? Libertad. No dice ahí que Dios te dio una licencia. No dice Dios que ahí te dio un documento donde dice, te he hecho libre, ahora haz lo que quieras y vive en libertinaje. ¿A que no? No. No dice, ok, ya te hice libre, toma, esta es la licencia para que hagas lo que quieras. ¿A que no dice así? Pero muchos creen que eso que dice libertad, dice, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. No, está la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, mi gloria está en la cruz. Entonces, ya de que Dios nos ha hecho, nos delega una responsabilidad. Mire la responsabilidad que nos delega el Señor. Ahí mismo en el versículo 22, ¿cuál es la responsabilidad que nos delega el Señor? ¿Correcto? ¿Cuál es la responsabilidad que nos delega? La santificación. Dice el Señor, ahora eres libre. Ahora eres libre. Camina con libertad porque yo ya te saqué de la esclavitud. Yo ya te hice libre. Empieza a caminar por este mundo libre. Ya no estás atado a nada. Pero en ese caminar, en ese transcurrir de día a día en tu vida diaria, al trabajo, tu hogar, lo que vas a hacer, todo lo que vas a hacer en ese va a ser para santificación. En ese caminar sabiendo que vas en libertad, no para el libertinaje, sino que libertad en Cristo, que para ti ya eres libre, ya no tienes pecado, ya Cristo te lo borró, ya Cristo te lo quitó, y dice, ahora camina en libertad. Y en ese caminar, en ese paso que tú vas a dar, en la libertad que Cristo te ha dado, vas a desarrollar algo. Van a brotar de ti el fruto. ¿Cuál fruto? La santificación. Y la gente va a empezar a ver allá afuera que en cada paso que das hay algo diferente. 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 Dice el apóstol Pablo. Él se gloria en Cristo. En esa cruz. ¿Por qué? Porque cada paso que el apóstol daba, lo daba para la gloria de Cristo. 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 No para los deseos de su carne. Dice, ahora tenés la responsabilidad de que cada paso que des sea para santificación de tu vida. Porque cada paso que tú estás dando te está llevando ¿a dónde? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. No más fuerte. No más fuerte. Ayúdenme. Alguien que le ayude a fuerte. Más fuerte. A la vida eterna. Miren qué lindo y qué maravilloso. Dice Señor, ya te hice libre. Y cada paso que tú estás dando te está acercando a mi presencia. Te está sacando, te estás acercando a mi presencia. Y un día vamos a estar acá. Un día vas a conocer todo esto. Pero aquellos que no quieren dar esos pasos de santificación van dando un paso hacia la maldición.
hacia la condenación, hacia la vida eterna, pero en el infierno. Y allá va a ser el crujir, el lloro, ¿de qué dice? De dientes. Cada paso que damos en la libertad que Cristo nos ha dado es un paso de santificación para estar con Él en la vida eterna. Pero cuando desobedecemos a Dios y vamos dando un paso y no queremos esto, perdón de pecados, no queremos servirle al Señor, damos un paso de vida eterna, pero para la maldición, para la vida de condenación. Porque vida eterna todos van a tener. Unos para estar con Cristo Jesús y reinar, y otros para vivir en tormento. Y eso dice el apóstol Pablo. Entonces dice, nuestro fruto, nuestra responsabilidad que ahora tenemos solo es caminar agradando a Dios. Caminar agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cada paso que doy es en fe, en fe, en fe. Pero muchos no estamos dando esos pasos. Santo. Muchos no queremos soltar esos deseos. Santo. Hay muchas personas que Dios ya los libertó, pero otras cosas los han esclavizado. Amén. Amén. Muchos los ha esclavizado el teléfono. Santo. Muchos los ha esclavizado, ¿qué más podemos decir? El trabajo. A otros los negocios. El Facebook. ¿Qué más? Gloria a Dios, el Facebook que lo ocupamos para transmitir la palabra de Dios y muchos oyen. Dios les bendiga a todos. Pero aquellos que lo ocupan para otra cosa, Dios les está hablando y pueden tener esa libertad total. Amén. Amén. Dios nos ha dado libertad. Claro, podemos hacer todo lo que queramos. Pero Dios dice que lo glorifiquemos a Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces aquí en el capítulo 22 nos da una responsabilidad. Ahora leamos el versículo 13. Amén. Versículo 13 del mismo capítulo 6. Versículo 13. ¿Qué dice? Alguien con voz de arcángel, trompeta de Dios. ¿Qué dice? ¿De qué capítulo? Del mismo Romanos 6. Ahí estamos en Romanos 6. No nos hemos ido de ahí. Ahí estamos. Ahí ¿Seis estamos. qué? 6:13. 6:13. Capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Léalo, hermana Elsie. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sí, ya fuimos libertados, ya fuimos hechos siervos de Dios. Entonces dice el versículo 13 que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de, ¿qué dice? De iniquidad. Que no presentemos nuestros miembros como para, dice, de iniquidad, sino presentad vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice el Señor, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida tus manos, cuida tus pies, cuida tu corazón, cuida tu mente, porque no los tenemos que presentar a, ¿qué dice? Iniquidad. Iniquidad, al pecado, porque ya fuimos libres. Y que no vivamos, dice, al estilo de la gente que está muerta, sino que hagamos la diferencia entre los que están muertos. ¿Por qué? Porque ahí dice que no dice, miren, a Dios como vivos entre los muertos. Dice que Dios nos está viendo a nosotros entre los muertos, en aquellos que caminan en los deseos del mundo, hacer los deseos de su cuerpo. Cuidemos todos nuestros sentidos, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque dice que todo nuestro ser, todo tu cuerpo, que se lo presentemos a Él. ¿A quién se lo vamos a presentar?
a Cristo, porque somos de Él. Es que el problema es que nosotros no somos ni de nosotros mismos, ni pertenecemos a Él. El dedito, tu uñita, tu manita son de Dios. Tus pies, tu nariz, tus ojos, todo es de Dios. Amén. Entonces presentémonos a Él, dice, como justos, como justicia. Que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Qué lindo es el Señor. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en un tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. En un tiempo tú y yo vivíamos como los que viven allá afuera. Nosotros de ahí venimos, de allá salimos, amén. Amén. Pero ahora allí tienen que ver la diferencia entre nosotros y ayudarles a ellos para que vean y conozcan que Cristo también los quiere salvar. Amén. Que Cristo los quiere liberar, que Cristo les quiere perdonar. Y esto mismo el apóstol Pablo lo refuerza allá en Efesios. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leer del versículo 22 al 24. ¿Qué dice? Efesios 4, del versículo 22 al 24. ¿Alguien que lo lea, por favor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está hablando ahí? Dice que Él ya nos libertó, ya nos perdonó el pecado, ya nos hizo libres. Entonces nos dice acá, en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice que en cuanto a la, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, como vivían antes, despójense de eso, ya no vivan así, quítense. Miren, ¿por qué tenemos que quitarnos esa pasada manera de vivir como éramos antes? Y dice que lo quitemos, dice que nos despojemos ¿de qué? ¿De qué? Del viejo hombre. Que nos despojemos ¿de qué? El viejo hombre. Yo ya no puedo ser como era hace 5 años. Yo ya no puedo hacer como era hace una semana. Yo ya no puedo hacer como era hace 2 meses. Que nos despojemos ¿de qué dice? Del viejo hombre. ¿Por qué nos tenemos que despojar del viejo hombre? ¿Por qué nos tenemos que dejar la manera vieja de vivir y despojarnos del viejo hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quitarnos y despojarnos de eso? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor, despójate, quítatelo, despójate? Eso no te sirve, ya es viejo. ¿Por qué dice que nos despojemos? ¿Por qué? Ahí está en el versículo 22. ¿Por qué? Leámoslo. Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Que este cuerpo, dice, que todo esto tiene un vicio. ¿Y cuál es el vicio? Deseos engañosos. El engaño, la mentira. Que este cuerpo, tu mente, tus ojos, tu boca, todo va a tratar la manera siempre de engañar. Creer que está correcto lo que está mal. Creer que está bien lo que está mal. Creer que lo que estoy haciendo está bien y no importa. ¿Y qué? No. Dice, ¿por qué? Porque eso está, ¿qué dice? Viciado. Está amañado. Tiene malas costumbres. Tiene malos hábitos. Y esas malas costumbres y esos malos hábitos que tiene nuestro viejo hombre nos engaña aún a nosotros Mismo. Por eso dice ahí el versículo 22 y dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme, ¿qué dice? Los deseos engañosos. ¿Conforme a qué? Los deseos engañosos. Muchos deseos de tu corazón son bien engañosos. Amén.
Muchos deseos de mi corazón, de mi vida, son engañosos para mí mismo. Por eso yo tengo que venir y preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo, Señor? ¿Me estás diciendo que esto es de verdad tuyo? ¿O es mi viejo hombre que me quiere estar engañando? Si esto es de mi viejo hombre, no lo quiero, lo desecho, me lo quito, no lo acepto. Dicen que tenemos que tener ese discernimiento porque el viejo hombre, los deseos pasados van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿A qué va a venir? Engañar. Uno es ninguno. Una es ninguno. Una canita al aire. No, una canita al aire es una cana al aire. Amén. Un pecado es un Pecado. pecado. No es que uno es ninguno. No, o dos o tres y ya, o cuatro. No, momento. Un pecado es uno. Uno, ¿qué es la cantidad de uno? Uno, ya es una cantidad, amén. Entonces, eso no está lleno. ¿Por qué? Porque es muy engañoso. Es muy engañoso. ¿Por qué? Porque nuestra vieja vida está corrompida. Éramos corruptos. Y dice el Señor, yo ya los liberté de eso. Ya no regresen ahí. Ya no vuelvan a vivir en la corrupción, en los deseos. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder. ¿Y qué es lo que sucede? El siguiente versículo, alguien que me lo lea, por favor. Ahí mismo, el 24. Leímos el 22 y 23. ¿Verdad? Leamos 23 y 24, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice Dios, que su vista, que su visión, que su enfoque, que su dirección ya no esté puesta en los deseos engañosos, está diciendo ahí. Ahora, su visión, su mirada, su enfoque, su dirección tiene que estar identificada en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, yo ya no me glorío en las cosas del mundo, yo me glorío en Cristo. Porque como dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nuestros corazones y nuestras mentes van a tener una dirección diferente, una visión diferente, un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque ya nuestra visión ya no es mirar las cosas del mundo, sino que mirar que paso a paso vamos caminando a la eternidad con Cristo Jesús. Entonces dice, y cambia tu dirección, cambia tu enfoque. Que tu mente y tu corazón no sea para los deseos de los vicios, porque tu cuerpo ha estado acostumbrado. Has estado acostumbrado 20, 30 años al mismo cigarrito, a la misma cervecita, a la misma marihuana, al mismo cocaína, lo que sea, a robar algo, a robar otro. Has estado acostumbrado por 40 años, o 30 años, o 20 años, pero mañana te va a ser difícil, pero lo puedes hacer. Entonces que tu visión sea, ya no lo debo de hacer. Tomo una cervecita, nadie me va a ver. Un pecadito, nadie me va a ver. A mi vida han llegado tentaciones que digo yo, pero nadie me va a ver. Si lo hago, nadie me va a ver. Pero ahí dice, cuando viene eso, mi visión tiene que estar. No, mi visión es Cristo. Amén. Mi visión es Cristo. Entonces, ya nuestro enfoque, nuestra visión, nuestra dirección, nuestros pasos, ya van en dirección a cada día, a buscar el fruto de la santificación. Entonces tú vas aquí, y de repente tu pie, tu cuerpo te va a querer llevar para allá. Y tú, si no puedes, agárratelo. Lo metes otra vez. Y sigues. Y sigues. Y de repente, el otro, agárralo. Fuerza de voluntad. Ánimo, vamos. Tú puedes. Y nuestra visión y nuestro rumbo está cambiando. Y vamos. Ya. Me costó. Pero aquí estoy nuevamente. Miren, y vamos otra vez.
De repente quizás se van a querer ir los dos de un solo y ya nos vamos a caer. Y ahí quizás vamos a necesitar y pedir ayuda. Señor, ayúdame. Va a llegar alguien, te va a llamar alguien, te va a mensajear alguien y vas a caer aquí. Y Dios es lindo y tiene cuidado de cada una de las cosas de eso, fíjense. Y yo siempre le doy gracias a Dios, porque de repente estos se quieren ir para otro rumbo. Y no solo los pies. Y cuando sentimos, ya estamos moviendo todo el cuerpo. Y ya después que estamos moviendo todo el cuerpo, ya estamos tarareando. Uy, y soy cristiano, dice, ya no la tararea, sino que en la mente está ahí. Y ya después no está en la mente, ya está en el corazón. Ay, qué rico. Y empieza a sentir todo tu cuerpo, el cosquilleo, y los pies ya. Entonces ahí dice el Señor, miren. Entonces ya nuestra visión cambia, nuestro rumbo cambia. Y Dios es bien lindo. Yo el día de ayer venía manejando. Salí de trabajar como a las 2 y algo, venía manejando. Y de repente me venía durmiendo. Y como es Dios de lindo, que en ese momento que yo siento que iba a cerrar mis ojos, iba así a cerrar mis ojos del sueño, me vibra mi teléfono. Y ahí, en ese, iba aquí, y iba así, cuando me vibra el teléfono, el vibrador del teléfono me alertó y me despertó en mi reloj. Gracias, Señor. Realmente dije, ¿fue un mensaje tú? ¿Fue el que haya recibido un mensaje? ¿O realmente es que tú me estás despertando? Y sí, había recibido un mensaje, pero ¿cómo va Dios al punto? Correcto, que uno puede cometer un error. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa, es engañoso. Amén. Y eso es lo que está diciendo ahí, que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces ya cuando nosotros vemos en nuestro enfoque, nuestra visión, que es en los caminos de Dios, que nos conduce al fruto de la santificación y a la vida eterna, vamos a ver cambio. Vamos a leer otro versículo, ya casi terminamos. Permítanme 5 minutos más, tómenlo en cuenta ahí. Vámonos a ir ahí mismo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Regálenme 5 minutos más y terminamos. Colosenses capítulo 3. Aquí vamos a ir contando el tiempo. Ahí lo tenemos, capítulo 3, del versículo 1 al 3. ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, hermana. Pero léame Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén, gloria a Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice que nuestra visión, nuestro enfoque son las cosas De Dios. de arriba. Porque De arriba. dice que nuestra vida está escondida ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, ¿dónde está escondido Dios? ¿Dónde está Dios? Ahí estamos. Nosotros. Entonces nosotros ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Amén. Nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Entonces dice, creo que cambia nuestra dirección, porque aquí está diciendo que busquemos las cosas de arriba. Entonces toda nuestra visión, toda nuestra dirección, todo nuestro enfoque cambia radicalmente. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque dice ahí, mire, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué dice? ¿Con quién? ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando de una relación. Aquí está hablando de una unión. Aquí está hablando de un matrimonio, amén. Amén. No matrimonio terrenal, sino como ejemplo. Está hablando de que estamos escondidos ¿con quién? Con Cristo. Aquí ya todo cambia. Aquí ya todo cambia.
Nuestra visión cambia, nuestra dirección cambia. Aquel pie ya no va a querer ir para allá, ni este para allá. Hoy los dos van a ir caminando firmes y derechito, amén. Amén. ¿Por qué cambió esa visión? Porque aquí dice que estamos escondidos con quién dice. Con Cristo. Aquí ya no decimos, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. Aquí está diciendo que son dos. Entonces esto no es nuestro. Amén. Amén. No es tuyo, ni el mío, no, es de los dos. Ahí los pronombres ya cambian. Ahí el pronombre yo ya no existe. El pronombre tuyo ya no existe. Ahora existe el pronombre nosotros. ¿Ve cómo cambian las perspectivas? A veces nos decimos yo, él. No, aquí ya no soy yo y él, el Cristo. No, aquí somos nosotros. ¿Ah? Por eso es que nuestra vida está escondida en Él. Entonces nosotros ya lo involucramos a Él y Él está involucrado en cada uno de nosotros porque nos ha traído salvación, nos ha traído santificación, nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces nuestra voluntad está hacia Él. Nuestra vida es entregada a Él. Y nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros propósitos, todo lo que vayamos a hacer aquí en la tierra, hay que decirle, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Yo lo voy a hacer, pero no sé si esto va a tardar 5 días, 20 años, pero va a ser a tu día. ¿Por qué? Porque ya no es mío, ya no es tuyo, es nuestro. Amén. Entonces ya eso nos está enseñando aquí que hay una unión, aquí hay un enlace, aquí hay un agarre, aquí hay un amarre fuerte, que tú ya no te puedes soltar, porque no nos va a soltar Cristo. Amén. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, mi gloria está ahí. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que nosotros como hijos de Dios no debemos rebelarnos ante Dios, no debemos quebrantar la ley, porque cuando quebrantamos la ley y nos rebelamos contra Dios, lastimamos el corazón de Dios. Y lo vamos a leer rapidito en la primera carta de Juan. Ya me pasé los 5 minutos, perdón. Ya me pasé, perdón, aquí llegó el tiempo, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 7. Primera de Juan, capítulo 3, ¿qué es lo que sucede? Del versículo 4 al 7 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si tú y yo estamos escondidos en Él, no tenemos que pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren, hijitos míos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Cuando nosotros pecamos, nos rebelamos contra Dios, lastimamos su corazón. Lo lastimamos a Él. ¿Por qué lo lastimamos? Porque nuestra vida está escondida con Él. Regresemos a Gálatas capítulo 5 y con esto termino. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gálatas capítulo 5 versículo 13, ¿lo tenemos? Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste, ¿qué dice? Llamado. Solamente que no uses la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Que no nos dejemos dominar por la carne. Que la carne no me domine, no me haga decir, hablar o hacer muchas cosas. A veces mi esposa me dice, ¿por qué te quedas callado? Y yo digo, porque esta carne quiere explotar muchas veces. Pero mejor me quedo callado, porque si mi carne es engañosa. Por eso dice aquí, miren, versículo que estábamos, 13. Amén. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Entonces, a veces digo, Cristo, te amo, tú eres mi gloria. No puedo lastimar, no puedo dañar aquí enfrente. ¿Sí?
Eso nos está diciendo por qué. Porque Él no nos ha dado licencia para desobedecer, no nos ha dado licencia para pecar voluntariamente, no nos ha dado licencia para desobedecer la palabra. ¿Por qué? Algo muy lindo. Les voy a hacer una pregunta. Y todo el mundo sabe esto. Cuando Cristo fue crucificado en el monte Calavera, ¿cuántas cruces había? 3. ¿Cuántas? 3. ¿Están seguros? Sí. Segurísimos que eran 3. Sí. Ok, eran 3 cruces. ¿Cuántas personas habían en cada cruz? Seguro. Entonces fueron crucificadas 3 personas, ¿amén? ¿Seguros? No. ¿Lo creen? Sí. Ok, ¿por qué creen eso ustedes que es verdad? Lo dice la palabra. ¿Lo dice qué? La palabra. Entonces todo el mundo cree eso, ¿amén? Amén. ¿A que sí? Sí. Y habla de aquel que se fue al infierno y aquel que aceptó. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree usted, hermano? Jorge, ¿usted cree eso o ya había escuchado eso? Sí, ¿Aquí lo cree, Fray? ¿Que murieron 3? ¿Lo cree, hermana Mary? ¿Lo creemos? Amén. Si creemos eso, ¿por qué no creemos que juntamente nosotros también morimos con Cristo? Amén. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo también morí con Cristo. ¿Estuvieron ustedes ahí en el monte Calavera para ver a los 3 cuerpos y las 3 cruces? No. ¿Va que no? Lo creemos porque les dice su palabra. ¿Ah? Amén. Eso sí lo creemos. Entonces creamos también con poder y autoridad que también nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y ya no servimos al pecado. ¿Por qué? Porque estábamos muriendo juntamente con Él. Porque ¿quiénes fueron los que murieron a la par de Él? Ladrones. Ladrones, criminales, malditos, pecadores. ¿Va que eso eran ellos? Sí. Y Cristo era inocente. ¿Por qué murieron esos 2 ahí? Para Cristo testificar que juntamente, como murieron esos 2 pecadores, como murieron esos 2 que estaban maldecidos por la ley, por lo que habían infringido, murieron juntamente con Él, así morimos nosotros juntamente con Él. Por eso Él dejó esa fotografía de 3 cruces, para que nosotros nos identifiquemos en esa cruz que murió un ladrón que estaba pecado, murió, pero a la par murió el que da vida y vida eterna. Amén. Eso nos está diciendo que así como creemos eso, creamos que fuimos juntamente crucificados. Por eso crucificaron ese día a esos 2 también. A ellos nada les costaba crucificar solo a Cristo. No, crucificaron 2 malditos, 2 ladrones. Para que nosotros el día de mañana podamos decir, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mi gloria está en la cruz. Mi gloria está aquel que fue clavado en la cruz. Y si mi gloria, dice el apóstol Pablo, está clavado en esa cruz, porque allí murió mi amado Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos ahora. Señor Jesús, te damos las gracias.